que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios. Ahí estamos, están bien, ahí los niños van pasando a su lugar para tener su tiempo. Ahí, como decía Gaby al principio, vemos por tanto que están pasando un tiempo complicado de salud, así que queremos que el Señor ponga su mano, se viene el frío, se viene el invierno y que nos agarre de la mejor manera. Bueno, lindo estar una vez más. Y hoy el mensaje nos lleva a un pasaje de la Biblia más o menos conocido, supongo, allá por Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 24, del versículo 1 al 8. En realidad la historia continúa, pero nosotros nos vamos a detener en ese pasaje. Y ustedes conocerán mejor que yo la frase que dice: muchas manos en un plato. ¿Qué quiere decir, pastora? Sí, que en medio de tantas manos hace mucho lío. Muchas manos o muchas opiniones o muchas cosas sobre un tema no puede terminar muy bien, ¿verdad? A mí mi mamá me decía a veces, mi mamá hoy está en Estados Unidos con mi hermano y su familia. Hoy mi hermano está cumpliendo 40 años, para los que lo conocen y lo quieren saludar, pueden mandarle un mensajito. Y mi mamá también, además de esa frase, me decía cuando yo la ayudaba a cocinar, o hacía que la ayudaba a cocinar, ella me pegaba así: sacá la mano del plato. Sacá la mano del plato. No sé si a sus hijos o nietos o sobrinos se lo han dicho. Jamás, Andrea, y con todo el despliegue que tenés en tu casa para hacer las cosas dulces, seguro nadie le... Nunca, a Patricio, que quiere picotear lo dulce, le dice: sacá la mano del plato. A esta generación le decimos: poné la mano en el plato. Hace algo, ¿no? Hagan algo al respecto. Bueno, y antes de ir al meollo de la cuestión, de lo que es el tema de hoy, a mí me gustaría hacer un breve repaso de cómo llegamos a esta parte en la vida de David. La Biblia no escatima tiempo ni páginas para hablar de la vida de David. Da muchos detalles de su vida, mucho más que la de cualquier otro personaje o parecido a lo de los personajes más sobresalientes en la Escritura. Ustedes saben, les hago un repaso rapidito porque después vamos a ir al versículo y lo vamos a ver de manera gráfica. El versículo va a estar bueno, así que no se vayan. Parece que le hago una cámara, no, están acá ustedes. Primera Samuel capítulo 8, Israel, el pueblo de Israel que ya está en la tierra prometida, pide un rey. Y dice: queremos ser como el resto de las naciones, le dicen a Samuel. Entonces vamos a ir rapidito en el resumen. Dios escoge a Saúl, un poco muy al pesar de Dios. Dice: quieren un rey, me están desechando a mí, pero ahí tienen a Saúl. Y Saúl es rey de Israel. Saúl tiene algunos encuentros, momentos de orgullo, de desobediencia, se cae de la gracia de Dios, Dios lo desecha como rey y Dios dice: voy a poner un rey conforme a mi corazón. Entonces, 1 Samuel 16, David es ungido rey, tenía menos de 20 años, era un joven David, pastor de ovejas, y viene Samuel. Y cuando no estaba matando y defendiendo a sus ovejas, matando osos y leones, David tocaba el arpa y componía canciones. Ese era David, un pastor de ovejas, el menor de todos sus hermanos. Es ungido rey y un espíritu maligno, paralelamente, de parte de Dios, dice la Escritura, ataca a Saúl. Digamos, el espíritu de Dios se retira de Saúl, viene sobre David. Así era la movida en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros gozamos del Espíritu Santo de Dios
24/7, pero en el Antiguo Testamento no era de esa manera, y un espíritu lo invade a Saúl que hace que se ponga violento, que ande desnudo por el palacio, se empieza a volver loco el rey de Israel. Y entonces uno de sus sirvientes, estamos en 1 Samuel 16, le dice: ¿por qué no te conseguís un músico que toque el arpa para que cuando te agarren los ataques te calmes? Y entonces a alguien se le ocurre que conocías a David, le dice: llamemos a David, y entonces David entra en el palacio. Esa es la manera de Dios de hacer que David se meta en el palacio, tocando para el rey. Era músico, componía, tocaba el arpa muy bien, y entonces se mete en el palacio. Un capítulo siguiente, es 1 Samuel 17, David y Goliat. Todos lo conocemos. David mata a Goliat, Saúl lo hace jefe de su ejército, lo pone en su mesa, lo lleva hasta lo más alto, y David tiene entrada y salida en el palacio, ya es amo y señor del palacio, y todos lo conocen, y empieza a desarrollarse de esa manera. 1 Samuel 18, nos vamos sacando al 24, ya llegamos. 1 Samuel 18 hay un hit que suena en Israel. Hay una canción, el número 1 del ranking, y todo el mundo la escucha, y dice: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y ahí es cuando Saúl se da cuenta que se le viene la noche con David. Y ahí Saúl empieza a tener celos, porque el canto popular, lo que dice la gente en la calle, ya no está con él, sino con uno que se sienta a su mesa. Y entonces viene el momento, en 1 Samuel 19, Saúl se determina a eliminar a la competencia. Y no es precisamente una empresa de gaseosas, es una persona. Y entonces en 1 Samuel 19 ya le mete lanza, ¿no? Está tocando el arpa, viene el espíritu sobre Saúl, agarra una lanza y se la trata de clavar a David. Y deliberadamente entonces en Samuel 19 Saúl quiere matar a David, y David se escapa al desierto y se tiene que ir, y empieza a huir y se convierte en un errante del desierto. El que estaba sentado a la mesa del rey, de repente se tiene que ir. Y en 1 Samuel 22 David llega a un lugar muy importante en su historia, que es la cueva de Adulam. Y en la cueva donde se está escapando de Saúl, donde vive errante, dice que se le suman, vienen a él sus papás, su familia, sus hermanos, pero en realidad ellos se van, y los que se quedan, dice que son gente afligida, con deudas y presas de gran amargura. 400 personas lo van a ver a David, saben dónde están y se quedan con él en esa cueva, Y como unos 400. Entonces ahí está David, 1 Samuel 22. Gente rota tenía David al lado, gente quebrantada, gente con deudas, la Biblia dice de gran amargura, y dice que lo convierten en su jefe. David entonces se convierte en el cabecilla de una pandilla, de una banda de tipos que van merodeando el desierto. Y ustedes, si han visto algunas películas o se pueden hacer la idea, saben lo que significa. Ahí está David, y si tiene que atacar un pueblito porque lo están atacando los filisteos, lo ataca. Si te tiene que proteger un ganado de ovejas, están de algún hacendario de ahí, de alguien, yo te protejo, vos dame de comer, yo te protejo, ¿no? Y esa es la vida del futuro rey de Israel. En resumen, el que había matado a Goliat, el que había salvado el pellejo de Saúl, había devuelto la gloria de Israel, el que se sentaba a la mesa, el que entraba y salía, de aquel a quien las canciones hablaban, ahora era un errante en el desierto. Ahora no tenía dónde recostar cabeza. ¿Le suena esa frase del Nuevo Testamento que dice Jesús? No tengo dónde recostar cabeza. Estoy a la deriva y voy viendo qué pasa. El Salmo 142, que no lo vamos a leer, pero se lo recomiendo, es el Salmo con el 57 que escribe David en la cueva de Adulam. Y hay una frase ahí que dice: a nadie, en Nueva Traducción Viviente, se juega en la vida, dice: a nadie le importa un bledo lo que me pasa, dice David. Nueva Traducción Viviente, Salmo 142. Sos todo lo que tengo, Dios.
Amén. 142 del Salmo, en lo que vive David en la cueva de Adulam. Y ahora vamos al Salmo, a 1 Samuel 24, 2 capítulos más adelante. David se encuentra en un lugar parecido, que es más que un desierto, es como un lugar, es el desierto de Engadi. 1 Samuel 24, David se encuentra en otra cueva. Y esta cueva no es como no es el típico, uno se piensa que es como el desierto, que no hay nada, árido. Acá había mucha vegetación, parecía un desierto, pero un paraíso tropical. Había un ganado, había un redil de ovejas, hay un arroyo ahí que hace que haya mucha vegetación, y hay mucho árbol, bueno, mucho verde, y hay muchos lugares donde la gente se puede, hay cuevas, ¿no? Hay lugares donde la gente se puede meter. Entonces es ideal para reposar, para estar, tenés agua, más o menos tenés ahí animales también que te pueden dar de comer, y estás resguardado por si pasa algún ejército, por si pasa alguien, uno puede verlo venir, puede escucharlo venir, y entonces está bien ese lugar, está bueno el lugar en el que están, por más de que están en el desierto y por más que están errantes. Ahí está David al principio del 1 Samuel capítulo 24. Y para contar esta historia, que son 8 versículos nada más, Luni lo tenemos ahí en pantalla, muchas gracias. Yo voy a pedir a algunos amigos, actores, de hace muchos años, que puedan venir y representar esta historia con estos 8 breves capítulos. Pará, vos quedate ahí, Rey Saúl, vengan ustedes, ahí vienen David y sus amigos, que se van a ubicar en la cueva de Engadi, y la palabra de Dios va a decir así. El tema del paro de la gente de utilería. O sea, no hay utilería hoy, hay muy poca, y hicimos lo que pudimos con eso. Entonces, es así. Está David ahí y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 24, 1 al 8. Dice: cuando Saúl volvió de los filisteos, dieronle, me dije una versión ahí, Reina Valera antigua, bueno, no importa. Le dieron aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadi. Entonces tomó a 3.000 de sus mejores soldados, Saúl, y se fue tras David y sus hombres, subió por los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas, donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies. Entonces, pero ponete la capa, Saúl. Dale. Ahí viene el rey de Israel, con toda su caballería, deja la caballería y los hombres afuera de la cueva, y entra a la cueva, dice la Biblia, para cubrirse los pies, que ¿qué significa, Pastor Orlando? Hacer sus necesidades. Claro. Hacer sus necesidades. Entonces ahí está el rey de Israel en la cueva haciendo sus necesidades. No sabemos si es el 1, si es el 2, nadie lo va a saber porque la gente está afuera, él está solo. ¡Qué desagradable! No, bueno, está actuando muy bien. A ver, ahí está el rey de Israel. Es el 1, claro. Entonces, versículo 3, cuando llegó a un redil de ovejas, donde había una cueva, se metió en ella. Y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Del otro lado de la cueva estaban David y sus hombres, en esa misma. Largo, tenía para largo el rey de Israel. Entonces salen David y sus amigos, que eran como 400, representados en estos dos. Perdón. Sí, viene David dice David que tenía un acento característico, y dice, se acercan, lo ven a Saúl, y entonces, ¿qué le dicen los que estaban con David? Le dicen así: amigo, estás solo y vulnerable. No me puedes decir que esta no es una provincia divina, pero acá se terminan todos nuestros sufrimientos. Acá se termina esto de ser fugitivos, de sobrevivir, de tener que escondernos. Acá puede empezar nuestra vida. David, dale, por favor, es meter la mano y comer. Como si fuera una pata de pollo, dale. Deshacete de él. Así, de frente a manteca, como quien quiere la cosa. Dale, no vamos a dale.
Y ahí está David, bien en lenguaje actual, la Biblia, no en la Reina Valera antigua, le dicen sus hombres, le dicen, Dios ha cumplido su promesa hoy, cuando dijo que tus enemigos iban a estar debajo de tus pies o iban a entregar a tus enemigos. Entonces, ahí están, sus hombres con David a punto de cometer un asesinato o una locura. David, que está acá, había recibido una palabra de parte de Dios, ¿se acuerdan? En 1 Samuel, ya me olvidé, de que iba a ser el rey de Israel. Samuel lo había ungido y le dijo, vas a ser el rey de Israel. Y miren dónde está David hoy, varios capítulos más tarde, varios años más tarde. Miren dónde está. David pudo... Sí. No, el rey tiene que seguir así, no se cansa el rey, no se cansa. David puede sacar su espada, matar al rey, puede cumplir el propósito de Dios por mano propia. David puede meter la mano en el plato del propósito de Dios y cumplir. David puede darle una ayudita a Dios, como quien lo quiere, como sus hombres le decían, y le incentivaban, y le tiran palabra de Dios, le tiran Biblia y le dicen, hoy se cumplió la promesa de Dios sobre tu vida. Dice el versículo 4, cuando te dijo tu enemigo está en tu mano. Les cuento antes de terminar con la historia de alguien que sí metió la mano en el plato. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le da una palabra y le dice, te voy a dar un hijo, y de ahí van a salir los descendientes tuyos que van a ser como la arena del mar, y ahí va a venir el pueblo de Israel, y no lo vas a poder creer. Pasan 10 años y no sucede nada. David no sé cuántos años pasaron, la verdad, pero parecido, varios años. Y como que el ungido de Jehová se impacienta, se vuelve y quiere meter quiere hacerlo por él, meter la mano para ayudarlo a Dios. Entonces Abraham, o Sara, su esposa, que ellos entre los dos no podían tener hijos, dice, bueno, vamos a ayudarlo a Dios, vamos a tener un hijo, vamos a hacer que Agar esté con vos y tenga su hijo. Y hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias. Ayer Irán atacó a Israel. Israel va a atacar a Irán. Y van y vienen. Y vamos a decir la verdad. David tenía todo preparado para hacerlo. Tenía 400 personas adentro haciéndole la cabeza para tomar por mano propia lo que le correspondía de parte de Dios, y el escenario estaba dado. Imagínense cuándo iba a volver a pasar que el rey de Israel, el vengador, esté solo, vulnerable, y que no lo sepa, y que David esté atrás de él para matarlo. Esta es una oportunidad, como decía el hombre de David, una providencia divina. Esto tiene que ser de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas que creemos que son de Dios son pecado. Si David le hace caso a la palabra profética que le dan sus hombres, si David dice, yo voy a ser el rey de Israel, y acá está, y además estoy siendo perseguido, después encontramos alguna excusa para ver qué le decimos al pueblo, pero Saúl afuera y el reinado es mío. Eso podría verse, de hecho todos lo están viendo, como algo de parte de Dios, cumplir la promesa que el Señor le hizo. ¿Qué pasa cuando lo que nosotros queremos hacer, o lo que nosotros entendemos de parte de Dios, que es algo que me acerca a su propósito, que me acerca al cumplir de su promesa, es en verdad todo lo contrario? ¿Les pasó alguna vez? ¿Les pasó alguna vez que quisieron hacer algo en nombre de Dios y la cosa terminó muy mal? Y Dios no estaba ahí. Vamos a dejarlo en pausa. Vamos a dejarlo
frisado eso, lo vamos a tomar al final. Contra todos los pronósticos, David se acerca a Saúl, ahora sí, sin que él se dé cuenta. Hay ruido de vacas afuera, el ejército está afuera. No sabemos si Saúl... Pará, pero que la gente te vea, ¿no está bien? Qué poca cámara que tiene. Entonces, probablemente esto fue fácil para David, que lo hizo con una tijerita scotch, no, con una espada seguramente lo hizo. Y entonces David corta el borde del manto del rey. Y cuando lo corta, quédate ahí, esto está todo ensayado, quédate ahí, a David le agarra un cargo de conciencia que no lo puede parar. No solo no lo toca, sino que le corta el manto y le agarra un cargo de conciencia. Su mente se atormenta porque acaba de cortarle un pedazo del manto al rey de Israel. Lo está dejando mal parado al rey de Israel. Va a ser objeto de burla al rey, probablemente. Entonces, ahí vamos a seguir. David se levanta, muestra el manto que cortó. Pastora, era un manto que se podía cortar. Y, guau. Tuvo que sacrificar un manto. Y David vuelve con sus hombres. Y seguramente los tipos lo quieren matar a David, ¿no? Sacarnos de este cautiverio. Pero no. David reprende a sus hombres, dice la palabra de Dios en el versículo 5. Después de haber cortado el manto, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra él. Con estas palabras David reprendió a sus hombres. ¿Los está reprendiendo? ¿Te reprende? Los está reprendiendo a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, finalmente sale de la cueva renovado. Siguió su camino, pero David se quedó en la cueva. Un aplauso para estos actores, muchas gracias. Grande Saúl, hay que bancar ahí. Muy, pero muy bien. Iglesia, el Señor nos va a poner en estas situaciones. Nos va a poner, no sé si alguna vez estuviste en una situación parecida a esta, donde tenés que decidir, donde podés extender tu mano, decir algo, hacer algo que te va a acercar a lo que Dios te dijo. Dios te dijo que te ibas a casar, bueno, vos tenés que decidir cosas para que eso suceda. Dios te dijo que te ibas a realizar laboralmente, espiritualmente, uno tiene que accionar. Dios dijo que ibas a salir del país, que ibas a venir acá, dónde te ibas a radicar. Dios dijo lo que ibas a estudiar, sentís de parte de Él. Bueno, el Señor indica, el Señor da impulso y nosotros tenemos que accionar. ¿Cómo relacionarme con mi familia? ¿Qué tengo que hacer con esta situación conyugal que no sé cómo resolver? Con este acarreo histórico que llevo de mi familia por años y años y años y no sé qué hacer. O el futuro que no puedo ver. Bueno, el Señor va a hablar, el Señor da palabra, el Señor tiene llena de su palabra de promesas para nosotros. Y nos pone en situaciones como la de David, en la que podemos extender la mano y decir, acá estamos cerca del propósito de Dios. Y tengo que parar, hacer una pregunta y parar y poner un paréntesis, porque cuando debo decidir hacer algo que me acerca al propósito de Dios, que es una promesa de Él, y me doy cuenta que eso va contra Dios mismo, que lo va a ofender, que lo va a transgredir, entonces eso es pecado, no es de Dios. Cuando tengo que hacer algo, cuando estoy pensando algo, tengo que dar un paso en la vida, sea grande o sea pequeño, que aparenta acercarme al propósito de Dios, de ser rey, o lo que el Espíritu Santo te esté diciendo en este momento en tu vida. Pero eso mismo vaya en contra de Dios, aunque haya venido gente y te haya dado palabras y versículos bíblicos, y estés en la situación más vulnerable y de víctima y que todo el mundo te va a entender. Y qué bueno, claro, obvio, sí. Pero si eso va contra el carácter, contra la ley de Dios, entonces es pecado. Vuelvo a la pregunta. ¿Estás haciendo algo
hoy, que te parece que es correcto a los ojos de Dios, pero que en realidad es todo lo contrario. En tu relación, en tus relaciones interpersonales, con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, puertas para adentro, en tus emociones. Estás haciendo algo que parece correcto a los ojos de Dios. De hecho, hasta tengo versículos bíblicos, pero que en realidad es pecado. Y si el Espíritu Santo en esta mañana te revela algo así en tu vida, no lo dejes ir. Quiero hacer una pausa, quiero disminuir, quiero frenar un poco, porque hoy es el día para que podamos renunciar a eso, cortar con todo y volver al centro de la voluntad de Dios. ¿Saben lo que es bíblicamente, lo que significa lo que David sintió cuando le corta el manto y le agarra, la palabra dice, un cargo de conciencia? Eso se llama temor de Dios. La Biblia lo define como temor de Dios. Y es tan importante fundar nuestras vidas y aprender lo que es el temor de Dios. Para nuestro beneficio, la Biblia habla muchísimo acerca del temor de Dios. Y para decirlo en palabras o yendo a la historia que todos podamos entender, aunque es un término clarísimo, es ese fuego interno que sintió David cuando le cortó el manto a Saúl. Ese remordimiento, ese celo santo por atentar contra la voluntad de Dios. Es un fuego interno que cuando uno va a poner la mano en el fuego y dice, no me conviene, no puedo. Es esa alarma que suena cuando estoy a punto de transgredir la ley de Dios. Ese termómetro que marca la temperatura y dice, algo acá está mal. Eso es lo que tenemos adentro, que se llama Espíritu Santo, la mente de Cristo, que nos alerta, nos avisa. Porque estamos a punto de deshonrar al Rey de Reyes. Y David estaba a punto de deshonrar al ungido de Jehová. Sea un tirano, sea un perseguidor, no importa. Era el ungido de Jehová. El temor de Dios se gana conociéndolo a Dios, sabiendo lo que le gusta. El temor de Dios es un fuego, es un termómetro, es una alarma, es una brújula que me dice para dónde va Dios, dónde está Él y dónde no. Y claramente David sintió y supo que ahí Dios no estaba, que esto no era de Dios. Por más que tenía palabra profética, por más que hace años había recibido, este no era el momento, así no, este no es mi Dios, este no es el Dios que yo conocí. En los vados y en los campos, mientras cantaba y tocaba y componía los salmos que después gozamos ahí, que lo podemos revisar, los salmos. Este no es el Dios que me libró de Goliat, de los leones, de los osos. Este no es el Dios. Acá hay algo que anda mal. Celo santo por la presencia de Dios y por deshonrar y pecar contra Él. ¿Cuándo fue la última vez en tu casa, en tu trabajo, que sentiste algo así de parte de Dios? Eso quiere decir que hay presencia activa de Dios en mi vida. Cuando me hacen mal y doy bien, es temor de Dios, hay presencia activa. Cuando venzo al mal con el bien, cuando el fruto del Espíritu florece en mi vida. Cuando tomo decisiones esperando a Dios, y cuando no tomo decisiones ni me lanzo a meter la mano en el plato esperando a Dios, porque el Señor no me ha dicho nada. Como Moisés, si tú no te mueves con nosotros, nosotros no nos movemos. Si tu presencia no va con nosotros, nosotros no saldremos de aquí. Celo santo, temor de ofender a Dios. Y el punto central de este mensaje es obedecer a Dios, y esto es temor de Dios, obedecer a Dios, cueste lo que cueste, aunque no me convenga. A David no le convino, si hacemos así cuentas rápidas, y a todos sus hombres, hacía años que David estaba errante en el desierto, ¿sí? De comer, sin donde
rozar su cabeza. Después vamos a ir a ese momento, pero aunque no me convenga, obedecer a Dios. Eso es temor de Dios. La palabra de Dios habla mucho sobre el temor de Dios y refleja la historia de David. Proverbios 1:7, uno de los más conocidos. Proverbios. La gran mayoría de los proverbios los escribió precisamente el hijo de David y habla muchísimo sobre el temor de Dios. Y luego finalizo con un salmo que escribió, por supuesto, el mismo David. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian el temor de Dios y la enseñanza. Proverbios 10:27, el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. La salsa secreta para la largura de días es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida. La recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos larga vida, tenemos honra, riqueza, tenemos defensa, protección de parte de Dios, sabiduría. Salmo 145, cumplirá el deseo de los que le temen, dice el Señor. También escuchará su clamor y los salvará. Miren todos los beneficios y todas las promesas que vienen de Dios por temerle, por andar en sus caminos, por evitar con todo el corazón deshonrarle y pecar contra él. Proverbios 15, mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación de corazón. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. David se queda con lo poco, se queda con nada. Se queda con gente rota, se queda en el desierto, pero con el temor de Dios. Y rechaza el tesoro, pero con gran turbación, con gran dificultad. Y hay muchísimos otros más versículos, pero el Salmo 34 dice, 9 dice, temed al Señor, ustedes sus santos, pues nada falta a aquellos que le temen. Nada te faltará si temes al Señor y si Él es tu pastor. Nada te faltará. El temor de Dios se gana con intimidad y es producto del amor. El temor de Dios se gana con intimidad con Dios y es producto del amor, no del temor, a pesar de que la definición teórica es así. Cuanto más conozco de Dios, es una relación proporcional, directamente proporcional. Cuanto más conozco de Dios, más lo amo y más voy a querer obedecerlo por mis propios medios y porque el Espíritu Santo me guía a hacerlo. Más conozco a Dios, más lo amo, indirectamente proporcional, menos peco. Más temor de Dios tengo, más alejado del pecado estoy. Más alejado, más sensible soy al pecado. Por más de que todo se dé, por más de que sea el momento, ¿no?, preciso, el escenario único, la gente que me lo dice, soy sensible al pecado. Soy sensible al pecado. Y para crecer en el temor de Dios es importantísimo estar, como dice Pablo, cimentado en la palabra. Pablo en Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Que more en abundancia en ustedes. Sepamos la palabra. La palabra es la revelación de Dios. Ahí está su corazón. Ahí están las cosas que agradan, lo agradan y lo desagradan. ¿Qué cosas tengo? Los tiempos de Dios. Cuando el Señor dice espera, cuando el Señor dice avanza. Cuando el Señor dice sí, cuando el Señor dice no. Y la gran evidencia será la paz que habrá en tu corazón, que sobrepasa todo el entendimiento. La paz, la turbación que sintió David por haberle, pero cuando se volvió y se metió adentro con los 400, habrá sentido una paz. Que dijo, yo hice lo correcto. El Señor me dio gracia y el favor de Dios está sobre esta acción, sobre mi vida. El temor de Dios
tiene mucho que ver con lo que Pablo le dice a los Gálatas. Es una palabra muy fuerte para mí porque Pablo en Gálatas 1:8 dice que no hay otro evangelio, que no hay otra enseñanza, que no hay otro Dios. Y Pablo dice así, dice, pero si aún nosotros, dice Pablo y su equipo, Pablo y su gente, o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que ya les hemos anunciado, sea anatema, o sea, caiga bajo maldición, sea expulsado entre ustedes. Es decir, Pablo dice, yo le prediqué el evangelio que recibí del Señor Jesús, es este, pero yo me puedo volver loco mañana. No sé lo que puede pasar conmigo, dice Pablo. Así que si yo mismo vengo y les predico otra cosa, o si viene un ángel del cielo, o 400 tipos te están diciendo que este es el camino, y es distinto a lo que aprendiste, es distinto a lo que Dios puso en tu corazón, es distinto a lo que dice tu palabra porque va en contra de Él, es distinto a la esencia, al carácter de Dios, al Dios que conociste, al Dios que... Entonces no es de Dios. Ese profundo anhelo y deseo de guardar la ley de Dios y de obedecerlo es donde nuestras vidas tienen que estar fundadas, cimentadas, solidificadas. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Porque si no es así, entonces nos vamos a dejar bambolear por todo viento de doctrina, por lo que dijo aquel, por lo que dijo allá, por lo que vi en las noticias, por lo que de repente entiendo que dice la palabra y la palabra de justo. Y entonces mi vida se convierte en una deriva, sin brújula, sin camino. Proteger lo que es de Dios, cuidarlo, no perderlo. Cuidar la salvación con temor y temblor, dice también el apóstol. Iglesia, si tu vida y la mía se funden en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, que es el ingrediente X para la larga vida, las riquezas, la honra, cómo el Señor va a abrir las puertas de los cielos, cómo el Señor va a derramar toda su bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias. Si nosotros cuidamos nuestra relación con Dios en intimidad, si crecemos en intimidad con Él, si le decimos a Dios como le dijo David, no me importa otra cosa, tú eres todo lo que tengo y solo a ti voy a escuchar, no existe para mí bien fuera de ti y todo, y a quién puedo encontrar en los cielos sino a ti. Ese es el David y la relación que él tenía con su padre, y nadie se lo iba. Lo primero que David, todo lo que estamos hablando es lo que David no tuvo cuando tuvo el encuentro con Betsabé, ¿verdad? Todo ese meollo. Pero ¿qué es lo primero que David escribe en el Salmo? No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Tenía una relación tan profunda, tan íntima con Dios, que no le iba a cambiar ni por una mujer, ni por un amigo, ni por toda la riqueza del mundo. Iglesia, si tu vida y la mía se funden en estos conceptos, si se funden en la palabra de Dios, si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, si no vendemos, si no cambiamos, si no estamos dispuestos a negociar el Evangelio y lo que Dios puso en nuestra vida, el Espíritu Santo, por cualquier otra cosa que nos quieran vender, entonces el Señor va a abrir las puertas de los cielos y se van a empezar a destrabar tantas cosas, y ahí vendrá la verdadera prosperidad, la bendición, la sanidad, tantas cosas y glorias y plenitud de parte de lo alto, aún en nuestros días más oscuros. Amén. Aún cuando pequemos, porque Dios nunca le soltó la mano a David cuando pecó, más de una vez, y pecados fuertes, pecados muy oscuros, muy difíciles, con muchas consecuencias. Pero el Señor nunca lo dejó de elegir, nunca le soltó la mano. ¿Por qué? Porque David se había elegido y siempre volvió a Él y siempre estuvo en su presencia, aún en sus días más oscuros. Para ir finalizando, ¿te preguntaste alguna vez qué hubiera pasado si David mataba a Saúl? No, están pasando los músicos, no los actores. ¿Qué hubiese pasado si David mataba a Saúl? Y esto para mí grita a los cuatro vientos
principios bíblicos del reino, y del reino para David de ese momento y para nosotros hoy. Con Saúl muerto, hay que ver cómo los 400, bueno, David o alguien mata a Saúl, salen de la cueva. Primero hay que ver cómo salen de la cueva, ¿no? Porque acá atrás hay 3000 esperando que salga el rey. El rey se tarda, alguno va a entrar. Pero supongamos que la crónica es, acá está David, lo está persiguiendo Saúl, se agarraron a piña, los hombres de Saúl, David quiso contener a los bandos, pero había 400 contra 1 y entonces David no los pudo contener y alguien extendió su espada y mató a Saúl. David no lo mató. David es inocente, David es víctima, David está ahí, y bueno, y hay que hacer un rey para Israel, hay que nombrar un rey, y que se nombre a David rey de Israel. Supongamos que esa es la crónica, ¿no? El acto, la noticia. Después, ¡pum! Saúl muerto. Pobre David, inocente, David es rey de Israel, pero empieza su reinado en una crisis política interna terrible, porque el rey de Israel fue muerto a manos de israelitas, de su propio pueblo. Y una conmoción social que es un desastre. Y aunque nadie sepa la verdad, va a haber 400 ahí que saben la verdad. Saben lo que pasó. Y el reino de David va a erigirse, va a empezar con una mentira, va a empezar en una crisis política y social. Y va a haber algunos que duden de la autoridad del ungido de Dios. Que sepan que el rey empezó de una manera deshonesta. Aunque todos se lo estábamos diciendo, pero ahí adentro se sabe. El rey esconde algo. El rey no es feliz. El rey sabe que se equivocó. Y ahí va. Quizás haya muchas situaciones en nuestra vida donde estamos así, medio tuertos, medio enclenques, medio rengueando, porque estamos en una situación que sabemos que empezó mal, que no estuvo bien. Pero ya está, ya estamos ahí. Creímos que era de Dios, no lo fue, bueno. Esta mañana es una mañana para, como decía al principio, poner eso de parte de Dios y cortar con eso. Porque así como Dios no le soltó la mano a David en ningún momento, Dios no te suelta la mano a vos en ningún momento. El Señor tiene tu mano. El Señor te ha llamado, el Señor ha dado palabras, el Señor te ha dado promesas y quiere cumplirlas. Ahora, hacer la voluntad de Dios marca precedentes y sienta jurisprudencia celestial que le hacen bien a todos. Lo que hizo David ahí fue impresionante. Y para mí marca 3 cosas que David establece, dice, grita y que nos sirven a nosotros hoy y que podemos aplicarlo. Que el Señor quiera que esto se haga carne en nuestra vida para poder caminar en ese temor. Lo primero que Dios dice, que David está diciendo cuando no mata a Saúl, él está diciendo: señores, en mi reino el rey se respeta. El rey es el ungido de Jehová y yo respeto a quien lo puso. Sea un tirano y sea un asesino, yo lo voy a respetar, porque un día yo voy a estar ahí. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando tengan un problemita con el rey? ¿Se va a solucionar con espada en mano? Le está diciendo y le está gritando a los que van a ser los líderes, muy probablemente en su reino, les está diciendo: acá la institución real y el ungido de Jehová se respeta. David está poniendo y seteando la vara de principios o el rango de valores en los cuales su reino se va a establecer y se va a mover. Porque él va a esperar que hagan lo que él hizo por Saúl, o lo que no hizo por Saúl, que lo hagan por él. Que lo cuiden, que lo banquen, aunque se vuelva loco, que banquen al rey. Mi pregunta: ¿cuál es el estándar de valores en tu vida? Así como David estaba poniendo la vara en un lugar alto, ¿dónde está la vara de nuestra vida? ¿Cuáles son los valores en los que nos movemos? ¿Dejamos pasar? ¿Nos da lo mismo? ¿Está baja la vara? ¿O realmente está donde tiene que estar? Al nivel de Dios, donde Dios la quiere, para sus hijos, porque los ama y los banca.
Jesús dice, así como juzguen, serán juzgados. Así como le hagan al otro, les van a hacer ustedes. Y háganle al otro lo que quieran que hagan con ustedes. Exactamente lo que hizo David. Hacer con Saúl lo que hubiese querido que hagan con él. ¿Dónde están nuestros valores? ¿Dónde está la vara? Si está baja, subila en el nombre de Jesús. No te conformes con menos. Ni para vos, ni para tu familia. No nos conformemos con menos, porque el Señor la ha puesto allá arriba para nosotros. Y es lo que David hizo. Lo segundo que David está diciendo es: el que administra justicia y venganza en mi reino no serán los hombres, será Dios. David podría haber metido la mano en el plato, tomado el reino por mano propia, pero dijo, no es mía la venganza, dice David, que era perseguido y era agredido, pero le dejó la venganza a quien le corresponde. La causa no era suya, aunque él era la primera persona, era de Dios. David estaba cumpliendo Romanos 12, 19 al 21, punto por punto. Romanos 12 dice, no busques vengarte. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta, que es lo que hizo David, Saúl en los versículos posteriores. Llora Saúl cuando David le da una cátedra de vida, de valores y de reino. Llora. Le dura poco ese llanto, pero lo conmueve y se vuelve para su casa Saúl. Versículo 21 de Romanos, no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. David lo que está diciendo es, aquí en mi reino, y para nosotros también, porque se adelanta, está cumpliendo Romanos sin haberse escrito Romanos, David le dice, aquí no voy a juzgar, no va a juzgar el hombre, ni el hombre va a ser el vengador, ni en mi reino ni en ningún lado, va a ser Dios. ¿Estás pasando por injusticias? Deja que Dios sea el juez de tu causa y tu vengador. Si vos tomás acción por mano propia, te vas a arrepentir, te vas a quedar corto, te va a salir mal. Pero si dejas que el Señor ponga su mano, como hizo David, la bendición no te dejará nunca. Y Dios paga mucho mejor que nosotros. Y Dios hace pagarle al otro mucho mejor que nosotros. Deja que Dios sea tu vengador. Deja que Dios sea el juez de tu causa y no seas vos. Si estás pasando injusticia, si estás pasando por cosas que estás en desventaja, estás en desequilibrio, déjale al Señor hacer su obra. No metas la mano en el plato. Y lo tercero, y este es el punto central, aquí se obedece a Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, tenemos que ganar, es el canto de la barra. Cueste lo que cueste. Matar a Saúl podría haber traído algunos beneficios aparentes, temporarios. Claro, vamos a hacer rey de Israel al toque, dejamos de ser perseguidos, dejamos de comer cualquier cosa, vamos al palacio, todo el mundo me conoce, mato a Saúl. Pero como vimos en todo este mensaje, matar a Saúl no es de Dios. Y si no es de Dios, se obedece a Dios aunque me cueste. Eso es temor de Dios. No le convenía a David quedarse ahí. Después te tuvo que bancar el discurso de los 400 y seguir errante y errante y errante. Pero se obedece a Dios aunque sea un sacrificio. Se obedece a Dios aunque no me convenga. Se obedece a Dios aunque no tenga ningún beneficio, sino todo lo contrario. Se obedece a Dios porque Él es Rey, porque Él es Señor, porque Él es soberano, porque Él es creador, porque Él es supremo y yo soy criatura. Por lo tanto, el rey David, futuro rey, determinó no transgredir la voluntad de Dios. Aunque no se permitió pecar, aunque esto prolongue el exilio. Por lo tanto, si estás en una situación así, seguí orando, seguí sirviendo, seguí confiando en Dios, seguí amando al enemigo y al amigo y al que cueste, seguí amando aunque cueste, aunque prolongue el sacrificio, aunque prolongue el futuro,
porque es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. No dejes, porque ¿sabes qué es lo más lindo que hay en la vida? Es lo que escribió David, lo que vivió David en esa cueva. Lo más lindo que hay en la vida es saber que obedeciste a Dios. No hay una satisfacción más grande, independientemente de las circunstancias y de la gente. No importa, lo más lindo que hay en la vida es saber que temiste a Dios y que hiciste su voluntad. No te lo saca nadie, y un día allá arriba en el cielo nos veremos con Él. Y Él nos abrazará y nos dará todo, y nos ha dicho: bien hecho, buen siervo y fiel, hiciste mi voluntad, me obedeciste aunque, me obedeciste a pesar de, me obedeciste. Y eso que se siente adentro no te lo puede sacar nadie. Estés en una cueva, estés sumido en la tristeza, eso levanta al caído, eso le da fuerza, esa es la fuerza en la debilidad. No existe nada más placentero que eso. Así que, iglesia, te invito a que te pongas de pie. Y vamos a hacer una oración juntos. Si querés levantar tu mano, si querés cerrar tus ojos y decirle: Señor, nos levantamos. Nos levantamos con la valentía y coraje para tomar la decisión de David, de obedecerte. Vamos a hacer una declaración como iglesia, como hermanos en la fe, como hijos de Dios. De obedecerte cueste lo que cueste. Aunque no tenga todas las respuestas, aunque no saque ningún beneficio, seguiré amando. Me comprometo a seguir sirviendo, me comprometo a seguir orando, me comprometo a seguir confiando y creyendo que en ti todo lo puedo. Amén. Señor, voy a crecer en tu temor todos los días, profundizando nuestra intimidad, haciendo que tu palabra more en abundancia en mi vida, que yo sienta y perciba de la misma manera en que lo haces tú. Amén. Porque Cristo en mí, esperanza de gloria. Amén. Y si en esta mañana el Espíritu Santo reveló a tu vida algo que estás haciendo, que crees que es la voluntad de Dios, que crees que es lo correcto, pero hoy el Espíritu te dijo: no, no es por ahí, nunca estuve ahí, te la creíste. Tranquilo, tranquila, se puede remediar. Este es el día para cortar con eso, decirle al Padre: voy a volver a agradarte, ahora me doy cuenta por tu Espíritu que me convence, por tu palabra que es como una espada de dos filos que penetra, que descubre, que discierne los pensamientos del corazón y las intenciones. Si esa es tu situación, sin que nadie te vea, cerremos todos los ojos, podés poner tu mano en el corazón y decirle: Señor Jesús, gracias por revelarme esta verdad. Te pido perdón y me arrepiento. Limpia mi mente y corazón y dame fuerza para poder hacer lo que te agrada, lo que es justo a tus ojos, tu voluntad. Te amo, Señor. Soy tuyo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.